Esta es la segunda vez que tenemos a Irene Vasco. En la primera oportunidad tuvimos unos problemas de conexión, pero gracias a que se han podido solucionar de nuevo, tenemos a Irene. Irene es escritora y formadora de lectores y escritores. Ha sido librera, bibliotecaria, ha sido también formadora de mediadores y en sus palabras dice que lo que más le gusta hacer es llegar a lugares muy remotos, en bus, en bote, en moto, en campero, hasta a caballo, para lograr encontrarse con maestros, con madres comunitarias, con bibliotecarios, con padres de familia, con líderes y por supuesto con los niños y con los jóvenes. Ella es ese puente entre ellos y los libros, y en la actualidad vive en una playa del Caribe, en el norte de Colombia, donde desde hace más de 20 años viene acompañando un proyecto de lectura. Hace poco ganó un premio por la Fundación Cuatro Gatos con su libro La joven maestra y la serpiente. También uno de sus libros más conocidos es Conjuros y sortilegios, pero también el más censurado, según sus palabras. Gracias, Irene, por acompañarnos el día de hoy. Te doy la palabra para que puedas iniciar. Gracias. Yo te agradezco mucho a ti y a Alma la paciencia y la confianza por volverme a invitar, porque esa vez quedé tan mal y siempre me sentía terriblemente avergonzada, pero no pude hacer nada. Fueron 25 horas sin energía eléctrica, así que ni para pedir disculpas pude. Ay, no, por favor, no pidas disculpas. Más bien, nosotros estamos agradecidas con que hayas aceptado de nuevo esta invitación. Muchas gracias. Encantadas, gracias. Y yo no sé, yo voy a hablar sobre lo que yo pienso sobre ese inicio, yo lo llamo esa humanización del bebé, porque es convertirlo a un pequeño ser en ser humano a través de la palabra, del lenguaje, pero creo que Lucía y Alma saben mucho más que yo sobre todo esto. Así que si pudiéramos hacer una conversación más que hablar yo sola, sería, y con los padres que estén aquí presentes, gracias por acompañar, me gustaría más. Yo arranco y ustedes van entrando, todos, con preguntas, con comentarios adicionales, Marlene, Sonia, Cristi, quienes estén por aquí, que yo asumo que son padres de familia. Y como bien ustedes saben, cuando el bebé nace, lo primero que hacemos es tomarlo en brazos y mecerlo permanentemente. Yo siempre digo que el brazo de la madre o de la abuela, y hablo más de la madre y de la abuela, porque aunque sea el padre, el tío, otras personas, hay un vínculo con la maternidad muy fuerte que no podemos desconocer. Y es difícil cada vez decir el padre, la madre, el abuelo. Entonces hablo de la madre y de la abuela porque no me voy a salir de ahí. Tenemos un brazo mecánico que estamos permanentemente moviendo. Está la cunita, está el cochecito, o el bebé está acostado al lado nuestro, o está en nuestro brazo, y es como automático, siempre se está moviendo, porque sabemos que ese bebé necesita recuperar la confianza de esos 9 meses perfectos, en ese paraíso terrenal, donde no tenían hambre, ni sed, ni le dolía, ni había un ruido estridente, ni frío, era perfecto el vientre materno. Y de repente sale al doloroso mundo, digo doloroso porque desde que entra a este otro lado, algo pasa en su pulmón que le duele y él llora, para que entre el oxígeno, lo cortan, para que se separe de la madre. Es una entrada muy agresiva,
y tenemos que hacer que él recupere esa confianza de que no todo está perdido. Y replicamos el sonido del corazón todo lo que podemos. Ese brazo mecánico nuestro, ese el padre que camina al bebé para que se duerma, y las palabras. Si no le hablamos al bebé, ¿cómo va a entrar al mundo del lenguaje? ¿Cómo va a aprender a hablar? ¿Cómo va a, en esa maraña de ruidos que oye, ir seleccionando aquellas palabras con las que él va a ir construyendo su vocabulario, primero para entenderlo y luego para producirlo? Entonces, la madre y la abuela sabemos que tenemos que hablarle mirando a los ojos, para que además él vea el reflejo de su rostro, sepa cómo se mueven las articulaciones, cómo se mueve la boca, cómo se expresa con el rostro. Es parte de esa entrada al mundo del lenguaje. Y además tenemos las palabras. Tenemos las palabras de transmisión, no solo del vocabulario, sino de lo más importante, lo que realmente nos humaniza, que es el mundo simbólico. Y cuando jugamos a este compró un huevito, este lo cocinó, este le echó la sal, este lo revolvió y este pícaro gordito se lo comió, que creo es universal, cada uno lo cuenta a su manera. Estamos, por un lado, acariciando, encariñando, haciendo que el bebé sienta que juega con sus dedos. Estamos poniendo palabras, estamos pasándole, transmitiéndole toda la estructura del cuento, que es lo que nos va a acompañar en la vida, el principio, nudo y desenlace, con lo que vamos a el cuento es lo que somos nosotros, es nuestra vida. Nuestra vida es el principio, nudo y desenlace permanente. No solo la vida en general, sino cada momento de la vida, la llegada al colegio, la llegada al trabajo, el nacimiento del bebé, la muerte de alguien querido. Siempre estamos viviendo una estructura narrativa que el cuento va a reflejar. Y aquí le estamos contando al bebé su primera estructura narrativa. Y las estructuras de las nanas y los arrullos también les están pasando no solamente la estructura de palabras, sino las estructuras rítmicas. Eso yo no lo sé explicar muy bien. Mi hija María del Sol es más experta en cómo esas canciones para los más chiquitos tienen unas estructuras que combinan y que también hacen parte de esto. Y además todo el mundo es simbólico, porque esto no se puede comer un huevo, pero se lo comió. Y este no fue a comprar el huevito, pero lo compró. Y eso es lo que vamos haciendo con el bebé, volviéndolo un ser de palabras y un ser de juegos, de ritmos y de canciones. Cuando cantamos al bebé, comenzamos a hacer un montón de cosas que ni nos damos cuenta por fortuna. Lo hacemos de manera intuitiva, sabemos que es necesario hacerlo, se hace a lo largo y ancho de la humanidad, mientras el bebé, por un lado, como dije, enriquece su mundo simbólico, pero desarrolla la audición, se ejercita su memoria, él comienza a aprender palabras, a retenerlas, a retener ritmos. Y es muy bello, por ejemplo, cuando tenemos una nana favorita, esa es la que más le cantamos, y el bebé comienza a reconocerla, y de repente cantamos otra, y el bebé comienza a lloriquear,
y regresamos a la nana, aquella, la de la seguridad, la de la, con la que ya está más familiarizado, y el bebé se calma. Y cambiamos y el bebé otra vez comienza a lloriquear. Es decir, su memoria ya se está ejercitando, va reteniendo cuáles son sus placeres, lo familiar y lo seguro. Y el bebé quiere retener estas cosas y también se mejora su concentración poquito a poquito. El tiempo de atención de los niños es mínimo, es muy limitado, pero a través de la reiteración, de la repetición y de esos ritmos y esas rimas, va aprendiendo a concentrarse, va haciendo discriminaciones fonéticas, va queriendo imitar y aprender. Eso significa que también quiere aprender a hablar y, y sus expresiones propias también se comienzan a desarrollar. Es decir, una cancioncita, arrurú mi niño, arrurú mi sol, arrurú pedazo de mi corazón, cuánto efecto está produciendo en ese bebé. Te veo a ti sonriente, Lucía, ¿qué vas a decir? Sí, nada, me haces acordar mucho estos primeros estas primeras semanas cuando mi hijita nació y claro, mi esposo estaba y iba caminando por toda la sala, por todo el cuarto y siempre esto de arrorro mi niña, arrorro mi niña y claro, y cada uno le va poniendo una melodía y un tono diferente y estoy segura que cada uno tiene como también diferentes prácticas, ¿no? De cómo hacerlo, unos lo harán con el bebé parado, otros mirándole los ojos, ¿no? Y mi pregunta es, tú que has viajado por toda Colombia y siempre se dice que esto es parte de la tradición, que siempre está en las diferentes culturas, que hay una canción, que hay una nana, pero si bien forma parte de la tradición y forma parte de las prácticas culturales o las prácticas que se viven dentro de la familia, en todo momento también actualmente se está haciendo como mucho hincapié en no perder estos espacios, en ampliar inclusive nuestro repertorio. ¿Crees que se está perdiendo? ¿Por qué seguimos haciendo tanto hincapié en esto o en seguir formando a los papás? Obviamente por todo el potencial que hay, pero de alguna forma estas prácticas, tú que lo has viajado o que has ido viendo en el tiempo cómo han ido cambiando estas prácticas, ¿se están transformando? ¿Qué crees que está pasando con ello? Pues mira, la pura primera infancia, el nacimiento, los primeros meses del bebé, yo creo que no se pueden modificar, porque es el instinto el que nos indica lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Nadie va a dormir a un bebé cantándole despeinada, ajá, ajá, ajá. Eso es sencillamente lo, lo natural. Y si vas al África, si vas a Asia, si vas a cualquier parte del mundo, habrá una cosita que haga ruido, que entretenga hacia el bebé, y habrá un brazo mecánico haciéndole el movimiento, poniendo la mano en la barriguita o en la colita del bebé, haciéndole así, devolviéndole la seguridad del vientre materno, el sonido del corazón. Ahora, viene el bebé que va creciendo y ahí van cambiando las cosas. Y lo que tú me dices, lo he visto en los jardines infantiles, suelo comentar que a mí me duele lo que he visto a lo largo y ancho de Colombia, porque aquí tenemos una institución que se llama Madres Comunitarias, que es una institución a la que yo quiero mucho, realmente la quiero mucho, he vivido muy de cerca los procesos de las madres comunitarias, que comenzaron siendo personas que
que en su barrio o en su pueblo, en su pequeño sector, eh, cuidaban a los niños del vecindario, 12, 14 niños, y los tenían a su cargo todo el día mientras sus padres trabajaban. Eso se fue volviendo más y más institucional y ahora es totalmente eh, hace parte de bienestar familiar y está muy regulado, y hay muchas capacitaciones y muchas revisiones y mejoramientos en cuanto a la alimentación, vigilancia, todo eso. Pero cuando yo comencé a trabajar hace 25 años con las madres comunitarias, ellas tenían muchas deficiencias, digamos, entre comillas, porque muchas no sabían leer, no tenían ningún estudio. Cuando yo proponía que miráramos los libros, leyéramos y eso, comenzaban a salirse, eh, a pedir permisos, es que tengo que ir al médico, es que tengo que, me llamaron de urgencia. Les daba mucha vergüenza porque no sabían leer. Entonces yo trataba de que trabajaran juntas, la que sí sabía con la que no sabía, que se combinaran. Pero tenían muchas ventajas. Tenían toda esa intuición y ese conocimiento y esa experiencia de las madres de antes. Las madres de antes, cuando digo eso, es cuando tenían muchos hijos. Yo me imagino que en Perú y en México era como en Colombia, como Latinoamérica, y digamos dos o tres, no, tres o cuatro generaciones para atrás, los niños eran 7, 8, 10, hasta 12 niños, hijos de los mismos padres, es decir, niños de todas las edades, en donde el padre se iba a trabajar al campo o a la fábrica o a lo que fuera, y la madre quedaba a cargo de esos 10 niñitos de todas las edades, igual que las madres comunitarias, y tenían que organizar el mundo, porque no tenían quien les ayudara. Y el mundo se organizaba a través de la palabra. El mundo era al bebecito, a Rurú mi niño, a Rurú mi solo de mi corazón, y al otro que estaba gateando y ya aprendiendo a caminar, cuidado, no toque ahí, y al otro un poquito más grande, ayúdeme, alcánceme el pañal, y al otro un poco más grande, niña, por favor, haga tal cosa, muchacho, bájese del árbol que se va a caer, y todo ese universo que podría ser, y que, bueno, que en algún momento debía ser muy caótico, esa madre organizaba con palabras, porque no podía agarrar a cada uno y meterlos en jaulas. Y los niños crecían, los más grandes cuidaban a los más chiquitos aprendían de los más grandes, se transmitía todo de esta manera. Y en los hogares comunitarios sucedía más o menos lo mismo, porque eran niños de 1 a 6 años, revueltos y con una sola mujer que los cuidaba. Ahora que está todo tan regulado, que llegan las minutas de la alimentación desde Bogotá, hecha por expertos que tampoco tienen en cuenta, digamos, las vocaciones regionales, entonces quieren que todo sea igual para todo el país, que los niños de los llanos orientales coman lo mismo que los niños de la costa, y eso, pues, los alimentos no son los mismos, las regiones son distintas, producen distintos productos, eso no funciona tan bien. Finalmente, creo que esas reglas no se cumplen tanto. Pero lo que más me impresiona, hay cosas buenas, no digo que todo sea malo, porque también hay más cuidado, más higiene,
más prevención, más medicina, más ayuda psicológica, más información. Las madres comunitarias tienen que ahora ser bachilleres, y muchas estudian en tecnológicos y en universidades, es decir, están mejor informadas, pero también están perdiendo esa intuición y ese carácter local, regional, que transmitía una cultura propia. Y yo creo que ese discurso tan largo era para contestarte esto. Entonces, en lugar de que se canten las rondas tradicionales, que son muy distintas en cada lugar, en la montaña y en el mar, y en los llanos y en la selva, cada lugar tiene su propio repertorio. Ahora todas cantan las mismas 2 o 3 canciones que les enseñaron en la capacitación. Y la cultura regional se pierde. No sé si era lo que tú me estabas preguntando. Sí, no. Pero a mí me gustaría comentar algo también, Irene. Esta gran estandarización, esta gran preocupación de control por parte de las instancias gubernamentales que ahora tutelan, digamos, los proyectos, lo que nos ha hecho es perder esta riqueza de lo local y la otra gran riqueza de lo natural, de esta parte que tú dices que es como intuitivo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y yo creo que justamente esta ha sido como una tendencia en todos nuestros países, también en México, para la institucionalización del cuidado de la primera infancia, ¿sí? Y entonces también aparte de que les cambian y les organizan esas 3 canciones y organizan el tiempo y las papillas que son iguales sin reconocer la parte local, también las convierten como en productoras de informes, ¿no? ¿Sí? Entonces, o sea, hay una parte pues como pues de desgracia, digamos, que estamos viviendo, porque estamos recurriendo a las mismas personas, pero en lugar de aprovecharlas con todas estas experiencias, les estamos dando estas como exigencias estandarizadas, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Sí, pero peor todavía, Alma, es que ya ni siquiera están permitiendo que estén los niños en las casas, que ellas adecuaban en un rinconcito y lo decoraban a su manera, una estética distinta a la que yo tendría, pero era su manera, con el cariño familiar y esas cosas. Ahora quieren que todo esté se llaman CDI, Centro de Desarrollo Infantil. Entonces tuvieron que entrar a convertirse en maestras de esos centros, en donde los niños están ahora por grados. Y todo ese aprendizaje natural que teníamos cuando estábamos con muchos hermanos, cuando pasábamos vacaciones con los primos, en que todas las edades estaban mezcladas y uno aprendía de los otros, se acabó, porque los bebés entran a estar en la misma categoría de edad desde bebés y siguen a los 2 años con sus padres y a los 3 años con sus padres y así el resto de la crianza, y no tienen la oportunidad de ese ir y venir entre edades. Eso es terrible. A mí me parece terrible particularmente. No, sí, generar espacios entre edades y es totalmente rico. Y ahorita me pongo y me cuestiono muchísimo la pandemia, que finalmente con los centros educativos cerrados, con los espacios de cuidado, los espacios públicos. Bueno, actualmente se pueden salir a parques. Yo sé que Colombia y México, bueno, por lo menos Colombia ya reactivó el sistema de educación, ya se pueden a medias, ¿no? No por completo. Pero en Perú todavía Y sí. estos todavía no van al colegio. Ah, ya.
En Perú todavía sigue cerrado y definitivamente hay oportunidades valiosísimas de aprendizaje, de socialización, del encuentro con el otro, eh, que estamos ahorita perdiendo y finalmente la casa se está, o sea, también pasan cosas maravillosas en casa, ¿no? También pasan cosas maravillosas en casa por la oportunidad de estar con los padres, pero también los padres y las madres, en algunos casos más estresados o menos estresados que otros, están tratando de organizarse, ¿no? Y esto que tú dices me parece bellísimo porque obviamente estamos pasando más tiempo con los hijos y es a través de la palabra que organizamos el mundo. Y claro, yo me veo a Guillermo y a Libertad, mi hija, diciéndoles, claro, mientras hago teletrabajo, ¡hey! Ayúdame con la hermana. Mi hermano, ya le digo hermano, y mi hijito tratando de tranquilizar a la más pequeña y también utilizando, ¿no? Ya, ya, Libertad, tratando de tranquilizarla y usando estas prácticas que yo también uso, ¿no? Y eso es increíble porque como papás, que estamos más tiempo ahora con nuestros hijos, si somos conscientes y vemos las cosas que estamos haciendo, van naciendo oportunidades riquísimas dentro del propio hogar. Yo no sé si nos puedas contar, no sé, aquellas anécdotas, experiencias, recuerdos que atesores en relación a tu papel como promotora de lectura, donde has involucrado a papás, a mamás, a tíos, a abuelos. No sé qué anécdotas o recuerdos atesoras que nos puedas contar. Bueno, son muchos, pero hay algo que a mí me hace sentir orgullosa como promotora de lectura y es esto. Lo más difícil para mí ha sido llegar a comunidades en donde no conozco la lengua de los habitantes. Y ahí yo quedo como, aquí ¿cómo voy a animar libros? Además, libros en español, si la lengua de aquí es distinta y no hay nadie que me entienda. Y yo no entiendo nada de lo que me dicen ahí. Y usando todos los recursos de la palabra y de objetos de animación a la lectura, la varita mágica, cosas así, pero los libros, porque si soy promotora de lectura no puedo dejar los libros de lado. Mi objetivo más importante es que esos libros queden despiertos, animados, con ánima, con espíritu. Tengo que usar todos los recursos del mundo y yo he ido aprendiendo. Cada vez es distinto y tengo que reaprender cada vez, pero ya tengo algunos truquitos y sé que lo logré, que hice bien mi trabajo. En las comunidades, me imagino que ustedes han tenido experiencias también, no es que uno llega donde los niños de 4 años o donde el grupito de 7 años, ni que ahora hay un taller para las madres de familia, no, es la comunidad, están desde los mayores hasta los bebés, los adolescentes, todos juntos debajo de una enramada. Y ahí no hay micrófono, ni videobeam, ni nada, y uno tiene que actuar como pueda y tratar de congregar y convocar y lograr hacer un bonito taller donde uno diga, por hoy lo logré. Y ese por hoy lo logré es cuando el mayor suele ser una persona realmente vieja, la autoridad de esa comunidad, habla y quiere participar, porque generalmente están así, incluso con una actitud corporal como de mucha distancia, de, de medirlo a uno, y esa gente extraña que viene aquí si yo soy la autoridad, pero ya en repetidas ocasiones el mayor ha dicho, yo también quiero cantar, o pues siempre hay algún intérprete, un profesor o algo que me ayuda a entender qué es lo que me están diciendo,
Me dice, es que él quiere también cantar y quiere que lo escuchen ahora él. O me manda la razón a través del profesor, dice, porque por favor le diga a los niños que a él le pongan atención cuando él cuenta, como le están poniendo atención a usted. Esas cosas a mí me dejan muy marcada, porque yo digo, si la autoridad me habló, se dirigió a mí, o que me pidan un libro. Personas que yo he llegado a comunidades a donde es la primera vez que reciben un libro en sus manos y que al final el mayor me diga, a través de alguien, me dice que le regale un libro. Esas son pues como mis trofeos. Y bueno, lograr dormir a los bebés que nadie más es capaz de dormir. Y fíjate, Irene, que con esto que tú señalas, estos espacios que construimos itinerantes, también en México, con tapetes y libros en el piso, justo en todos los espacios, por ahí anda Edith, que ha sido también como muy eh, impulsora de este tipo de encuentros, ¿no? Convocan ¿Qué? a toda la comunidad, ¿no? Convocan a toda la comunidad y están ahí los más grandes, entonces estos buenos libros, y yo creo que pasa lo mismo, o sea, te piden un libro regalado, hacen ellos también como la lectura, empieza a haber como una especie de fiesta en donde tú no haces gran cosa, porque como si está muy regulado, como en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en México, entra un grupo cada 50 minutos y tú los atiendes y luego otro grupo y eso está súper regulado. Y entonces se tienen que apuntar y les dan un boletito, no sé qué. Pero cuando tú estás en comunidades rurales, estás en medio del parque con ese tapete, pues pasa todo el mundo, ¿no? Y sucede, digamos, como esta magia Claro. que hemos ido perdiendo. O sea, la magia de la comunidad la hace el grupo, ¿no? Y Así es. nosotras somos como unas, pues, no sé, como advenedizas en ese lugar, pero con nuestro material, ¿no? Sí, Sí. esa es la. Y la otra cosa que me encantó, que también a mí me gustaría un poquito esto, como cuando dices de las viejas familias, y estoy hablando de las familias de antes con muchos hijos, yo soy de una familia de 7 hijos, yo soy la quinta. Y hay algo en las familias grandes de 7, de 9 y todo, que tiene que ver con este saber estar sin que tú seas particularmente atendida. Y tú dijiste cómo este mundo familiar se organizaba a través de la palabra, y es lo mismo que sucede en esta comunidad en donde la gente que está ahí no se conoce, pero es la palabra narrada la que organiza ese pequeño momento, ¿no? Y ahí hay otro reto que tiene que ver con la selección. ¿Cómo haces tu selección para ir a esos lugares? ¿Qué criterios te piensas? ¿Qué te ha funcionado? Eh, Generalmente yo no soy la que escojo nada porque me mandan del Ministerio de Educación, por ejemplo, a entregar la caja de la colección elegida por, no sé, por los comités, por los expertos, los que yo solo voy a entregar, a animar. Pero yo llevo eh, mi pequeño inventario. Llevo eh, 3 o 4 libros que yo sé que me van a sacar de apuros. Entre ellos, Chúmbala Cachúmbala, esa publicación de Carel. Ese es como mi caballito de batalla, porque Chúmbala Cachúmbala no quiere decir nada, no, ni en español ni en la lengua de ellos. Y yo comienzo a jugar Chúmbala Cachúmbala, yo ni siquiera sé cuáles son las palabras del libro, yo voy mostrando el libro y voy pasando las páginas, pero yo lo voy diciendo a mi manera. Es muy rítmico, yo no sé cantar, pero lo digo así en palabras, así. Eh,
bueno, ustedes entienden cómo lo digo. Y voy haciendo todos los gestos e invitando a hacerlo, a hacer la ronda. Y los esqueletos pegan un brinco y yo pego un brinco. Esta señora tan vieja brincando en la mitad de la selva, se podrán imaginar el espectáculo que es y, y produce efecto. Y los niños son los primeros que entran en el juego y brincan y después las madres con más dificultad se entusiasman y sonríen y finalmente se hace eso que tú dices, como una fiesta. Eh, y yo propongo alguna actividad plástica, desde que hagan unos títeres, en la mitad de la selva, donde no hay ni mesas ni nada, uno está debajo de una enramada, todo tiene que ser muy rápido y muy artesanal, entonces que recojan ramas, que recojan hierbas y cosas, yo muestro, medio muestro uno y pongo el material ahí y todo el mundo comienza a hacer cosas y a jugar y a decir chumba, chumba. Eh, y yo digo, son palabras mágicas. Y yo comienzo con la varita mágica que aquí está, siempre está al lado mío, eh, que es como mi talismán de la suerte, mi objeto de seguridad. Cuando ya no sé qué hacer, digo, bla, 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 sin salabín, baracutín, cualquier cosa y pasa algo. Entonces son más que los libros, son las palabras. Entonces llevo otro libro de animales, uno de Ellen Oxenbury, que se llama Amigos, en donde el perro se convierte en gato y el gato se convierte en pajarito y por lo menos yo digo que se convierte. Es un niño y en cada página hay un animal distinto y ese también me sirve porque entonces comienzo a ladrar como un perro, a imitar animales. Voy jugando con las imágenes, con las palabras, con la humanidad, que es lo que somos. Y después, y saco los libros de la caja y no importa cómo estén en esa comunidad, yo pongo los libros en las manos de cada uno. Si ustedes conversan un poquito, yo busco rápidamente una presentación porque es que explicarlo es más difícil. Y yo no sé buscar y hablar al tiempo porque me enredo. Hablen, por favor, ustedes. Yo voy a comentar, mientras tú buscas una cosa que me encanta y que escuchándote, estoy pensando cómo un libro como El Chumba la Cachumba, en realidad es como justo aprender en esta humanización de la que empezaste hablando, es como aprender este lenguaje compartido, ¿no? O sea, cuando hay como repeticiones de palabras, Ajá. por ejemplo, les encantan a los más chiquititos y estoy pensando que también pueden ser súper buen recurso así en estas experiencias de comunidad, los de onomatopeyas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una rana y entonces es como splash, crash, y eso en realidad es como tú ves la imagen y vas haciendo eso, así como actuando, pero es como si todos nos dispusiéramos a ser aprendices del lenguaje. Y luego Ajá. cuando dices, hay algo que es como de actividad, como plástico, entonces ahora vamos a hacer nuestro juguete para seguir jugando, ¿no? Y entonces no importa la edad, es como colocarnos en esa situación en la que los más chiquitos están naturalmente colocados, ¿no? Y hay algo, por Uh-huh. ejemplo, que yo creo que todas las que hemos estado en situaciones así, con poblaciones desconocidas, que solamente están ahí en esa feria, pasaron por ahí, se quedaron, que en realidad hay como un encantamiento. Y ese encantamiento viene de esta disposición de la que tú hablabas, de ser como una persona que está ahí para ofrecer un recurso de mediación con tus propios recursos, ¿no? O sea, puede ser que algunas cosas nos salgan mejor que otras, pero en general
tú como mediadora, yo creo que nos pasa también a todas, en este público de desconocidos, estás dispuesta a jugar, ¿sí? Lo que dice Graciela A Montes, jugar, tu abuela, exactamente. que te metes en esa burbuja, pero tú también estás ahí jugando. Tú eres una persona que quiere que otros se incorporen al juego, ¿no? Eso me gusta, que de aquí en adelante voy a decir eso, que es que como yo voy a jugar, entonces la gente juega conmigo. Sí, Me encanta. Luciana, esto que me des permiso de compartir pantalla, por favor, Perdón, ahí está. para ver si logro hacer esto. Ahí, ¿se ve? sí, Sí, Ok. Esto se llama Palabras Mágicas en las Comunidades. Y esta es una imagen en el 2018. No, pero ya había pasado un año, 2017 fue que yo estuve. Algo así. Hace poquito en todo caso. Eh, los Nukak son unos habitantes de la selva que han sido despojados de esta selva. Ellos entraron en contacto con nuestro incivilizado mundo, como en el 88, 90, fueron desplazados por el narcotráfico, por la guerrilla, por los paramilitares, por los ganaderos, y se quedaron sin territorio. Y ellos no son ganaderos, no son cultivadores, ni ganaderos ni nada, sino recolectores de grano, de semillas, recogen semillas en la selva y comen micos, cazan micos y esa es su alimentación. Y tuvieron que refugiarse cerca de ciudades, perdiendo toda su autonomía, toda su posibilidad de conseguir alimento, de sobrevivir, a no ser por la ayuda de ONGs y del gobierno y esas cosas, y quedaron encerrados en un campamento. Y se están extinguiendo porque, por un lado, si yo llego con gripa, se muere un montón de gente porque no tienen defensas y porque los jóvenes ahí no encuentran ningún futuro y se están yendo a las ciudades, se están prostituyendo, drogando, volviendo delincuentes por falta absoluta de otra alternativa. Y hasta allá llegué yo a entregar cajas de libros. Pero bueno, primero estuve en otra, ahí cerquita, la comunidad Hiu, en donde tuve mucha más comunicación, porque primero todos los niñitos llegaron al carro, y mientras yo me bajaba, todos me decían, muy, 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 muy. Y yo dije, ay, me están saludando, y yo les decía, muy, 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 muy. Es decir, ya teníamos una conversación. Y bueno, nos fuimos a la enramada y yo, miren, ahí estoy con la varita mágica y tengo un libro en la mano y yo decía Sin Salabín y comenzamos a jugar, a cantar y nos comunicamos. Y yo tenía, y les puse los libros en las manos. Eso lo hago siempre, porque si yo voy a animar libros y los tengo en la caja, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Solo mostrando el mío? Eso no tiene ningún sentido. Yo lo que necesito es que las manos y los ojos y el mundo entero de esas personas se llenen de libros. Y los niños comenzaron a, como yo decía, cosas chistosas, porque era un pescadito y cosas así, comenzaron a jugar ellos también con los libros. Y mire, aquí hicieron los muñecos para jugar aquí están los esqueletos. Están todos jugando a chúmbala, cachúmbala conmigo. Y me golpeé. Además, eso causó mucha gracia. Creo que lo que más les gustó de todo el encuentro, porque cuando pegan un brinco, yo brinqué y me golpeé con un palo de la enramada en la cabeza y eso fue sensacional.
Y miren, cuando les digo que es en una enramada, es literal. Y todos terminamos riendo, cantando, leyendo, creando en lenguas distintas, pero la misma lengua que juega y canta, que es la lengua de la poesía. Irene, y terminas haciendo Sí, lo que hacemos los papás y las mamás cuando un bebé viene y se nos acerca bueno, nuestros bebés, y obviamente no llega a formar estas palabras con las que nos comunicamos entre adultos o entre niños grandes, ¿no? Pues de 3, 4, 5 años, sino que comienzan a decirte, ñe, año, ña. O sea, nosotros les damos significado que era lo mismo que tú decías, bueno, yo pensé que me estaban diciendo hola, y les dije también, mío, 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 mío. Y lo rico que es cuando los papás Muy bien. también entramos en este juego y les damos significado a lo que nos está diciendo, comenzamos a repetir, comenzamos a darle un sentido, no, me está queriendo decir esto o aquello. Entonces, es lo mismo que haces y esta invitación a jugar, pero lo haces con todas las edades, ¿no? Y eso me parece maravilloso. sí, porque es que yo no puedo decir, es que yo no sé hacer talleres sino con los de 7 años, porque entonces no sirvo para eso. Eh, Entonces, cuando me dicen, bueno, ¿y quiere hacer un taller con quién? Pues con quien haya que hacerlo. Al otro día me fui para donde los NUCAT, que están mucho más replegados, mucho más lejos y con mucha más hambre, sobre todo. Y a mí me dijeron que si a los 15 minutos se iban, no me preocupara, pero porque ellos, como no entendían, en la otra, en los Q, el profesor me servía de intérprete. Pero aquí no había nadie con el que yo me pudiera comunicar y que cuando se fueran tranquila, que el tiempo de atención de ellos era así muy corto y que se acababa. Y a mí eso me pareció espantoso, hacer un viaje hasta el fin del mundo para animar unos libros y a los 15 minutos yo hubiera perdido a mi público. Eso, pues, a mí me gusta jugar más largo. Pero cuando yo vi quiénes eran los que llegaban y que nadie me hablaba y yo decía palabras mágicas, yo decía chumbala, cachumbala, sin salabín, muy, muy, y eran rostros impasibles, yo dije, no soy capaz. Es la primera vez que yo le digo a la persona, que era el ministerio, le dije, lo siento, aquí yo no sé qué hacer, yo no puedo hacer nada. Me dijo, sí, tú tienes que hacer tu taller, a eso viniste. Y dije, mi jefe me dijo eso, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces, primero que todo, miren qué bonito como tiene este collar, que es tu animalito. Nadie me contestaba, solo me miraban así. Y yo no sabía qué querían decir sus ojos, no sabía qué quería decir nada. Entonces yo dije, bueno, primero poner los libros en sus manos. Generalmente es lo último que yo hago después de haber leído y juzgado y eso, pues porque ya hay un referente de que es el libro. Aquí yo dije, mientras veo a ver qué hago, ¡suas! Los libros en las manos de cada uno, yo iba a donde... Y miren, niños que jamás habían tenido un libro en sus manos, la maravilla que causaban. Y eran niños bien chiquitos, y ven que están desnuditos y todo. Y yo era maravillada viendo lo que producían esos libros. Y ahí yo iba y me decía cuá, 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 miau, miau. Y bueno, comenzamos a por lo menos eh, yo a recibir miradas, no a mí, pero a los libros. Eso ya es una comunicación. Y bueno, saqué mis materiales, les hice unas magias, sin salabín, chúmbala, cachúmbala, y les mostré cómo medio armar. Yo siempre muestro un poquito, yo no lo sé hacer, yo no sería capaz de hacer una varita mágica, pero enrollo así en el papel
y medio amarro y entendieron y comenzaron a hacer varitas mágicas por toda la comunidad, los de todas las edades. Estaban encantados de tener ese papel, esas lanas de colores, y yo iba por todas partes diciendo palabras mágicas, y el señor mayor, yo decía unos versos que mi mamá era brasileña y ella nos cantaba: Bambalala, un señor capitán, o espada nacita, sineta la mano, y yo comencé a cantar eso. Y el mayor, la autoridad, comenzó a gritar: señor capitán, y animar él ya a su gente. Y miren, sonrisa. Esa es como la bendición que recibo yo. Aquí estoy yo y aquí están ellos ya siguiéndome el juego. Y bueno, aquí ya leyendo un libro, yo tratando de captar la atención, y en ese momento llegó el camión del agua, un tanque que les traía agua. Habían pasado 2 horas y se acabó. Se fueron corriendo porque el agua sí es vital, y los libros eran un ratico y las palabras mágicas eran un ratico, pero el agua es vital. A través de las palabras, los ritmos, la musicalidad, la reiteración, el juego y la poesía, pudimos estar un rato. Y yo le cumplí a mi jefe. Me vine con unas fotos muy hermosas, puedo contarlo, pero dejé una comunidad en extinción, con hambre, que no va a sobrevivir mucho más tiempo. Tuvimos que reunir ese día dinero ahí entre los que estábamos para hacerles un mercado, porque ese día no tenían nada para comer, y me imagino que al día siguiente tampoco tendrían nada y que siguen sin tener nada para comer. ¿Qué pasó con los libros? No lo sé, porque ese es lo que para mí es más duro de todo mi trabajo: no tener continuidad, no tener profundidad, ser algo, eso como dice Alma, un juego muy pasajero, y que por un momento nos encontramos y yo aprendo, pero me duele y no puedo dejar de decirlo. ¿Dónde estarán 2 o 3 años después estos niños? ¿Qué será de ellos? Y esa es la historia. Gracias, Irene, es un trabajazo, o sea, más allá de las limitaciones que, como bien dices, existen, o sea, porque no hay continuidad en el proyecto, este primer acercamiento con los libros, con los libros es mágico, ¿no? Y definitivamente hay, o sea, se necesitan apuestas mayores a largo plazo de continuidad. Y me queda como muy presente esto porque muchas veces decimos, sí, que los papás lean, que los papás les lean a los chicos, les canten a los chicos, hagan esto con los niños y una serie de deberes que hay que hacer, pero también hay realidades donde los papás no pueden pensar en otra cosa excepto en qué le doy de comer a mis hijos, excepto en cómo hago para conseguir trabajo, porque hay una situación pues de mucha precariedad o estoy en una situación de violencia que en ese momento me impide cumplir con estas expectativas que me dicen o esta formación que tengo o estas recomendaciones que me da el Estado, ¿no? Como en estas apuestas tenemos que verlo, o sea, de forma integral, ¿no? ¿Cómo aseguramos ese bienestar físico, emocional, para que puedan darse estos momentos mágicos dentro de la familia, ¿no? Es a través Y del... hay otra cosa, como yo estoy dictando esos cursos para el Ministerio de Educación y el CEPLAL a maestros de preescolar, hay una queja universal: es
Es que los padres no nos ayudan porque no les leen a los niños. Y yo les digo, ¿y acaso esos padres han sido formados como lectores? Uno no puede dar lo que no tiene. Primero ustedes tienen que contribuir con la educación lectora de sus padres, invítenlos a las reuniones o por Zoom o por lo que quieran, léanles cuentos a ellos, pídanles que ellos narren sus tradiciones, no los inviten a regañarlos como suele hacer, como me pasaba a mí cuando yo iba a las reuniones de mis hijos, así que yo no iba, porque era, es que ustedes no colaboran, es que ustedes, y uno como padre comienza a sentirse chiquitico, como el peor padre del mundo, porque en el colegio le echan la culpa a uno de todo, en lugar de ayudarlo a crecer, a invitarlo a contar su cultura, que esos padres jóvenes deben tener mucho para contar y que se sientan dignificados, escuchados en lo que tienen para dar y oigan cuentos y se nutran para poder ser lectores que formen a otros lectores. Pero no regañarlos porque no están ayudando porque no le cuentan los cuentos a los niños. Algunos ni siquiera saben leer y no lo pueden confesar. Irene, qué gusto escuchar tus historias y tus anécdotas. Me encantó Hola, Edith. ver tus fotografías, tu trabajo con la comunidad. Me sorprende cómo logras una comunicación cuando los lenguajes son distintos y sin embargo la sonoridad de los ritmos de las palabras logran hacer una conexión. Me maravilla tu trabajo y ya me quedé pronunciando Simsalabim Samaracutín, Bambao, señor Capitao. Entonces creo que tenemos que ir en búsqueda de esas palabras rítmicas, sonoras, que nos comunican, esos cantos, esos arrullos. Y me recuerdas también el trabajo que realizaba yo en una calle de una comunidad aquí en la ciudad de Puebla, en México, donde efectivamente los padres no tienen tiempo de ir a acompañar a sus hijos y sentarse, ¿no? Llegan los niños corriendo solos y podíamos estar 2 horas o más, pero poco a poco, cuando hay como una constancia, un día a la semana, siempre esta oferta de alguien que llega con los libros a trabajar allí, a convivir con ellos, siempre había la oportunidad de que se sentaran a la orilla de la banqueta con sus niños y empezaran a hojear y a sorprenderse de los contenidos de los libros. Casi siempre las madres, que son las que pasan por allí o llevan a los niños, o vienen del trabajo y pasan corriendo a ver qué libros llevaba, y entonces se podían llevar algunos. Entonces hay un impacto con los adultos también, como dices, tienen que entrar en una formación porque precisamente no fueron acompañados con los libros. Y muchas tradiciones, en muchas comunidades, continúa ese acompañamiento natural que hacíamos de cantos, de arrullos, pero en muchas otras el trabajo ha fulminado ese tiempo, esa creatividad, de esas canciones que ya no pasaron para esas familias y que ya no son capaces de transmitirlo a sus hijos, a sus hijas. Entonces, creo que es importante muy importante el trabajo que realizas y me dejas maravillada con lo que haces. Pero eso es también muy triste porque esos niños, esas nuevas generaciones quedan huérfanas de una cultura. A mí eso me angustia en general, sentir que el bagaje, el legado, se acabó. Una cosa es la formación de lectores y todo lo que sabemos que es importante, pero también otro, y tal vez más urgente en este momento, es esa recuperación de las palabras propias, porque o si no uno anda por el mundo huérfano, de alguna manera. Gracias, Edith, por todo lo que me dijiste. Y cuando tengas otras palabras mágicas, me las regalas. Creo que todas tenemos que darnos a la tarea de inventarlas
o de guardarlas cuando las escuchamos, ¿no? Anotarlas y andar por la vida intercambiando esas palabras mágicas. Y varitas. Oye, yo también escuchándote estoy como, eh, aparte de encantada, pensando en esto que refleja muy bien tus fotos, de esta, digamos, distancia, falta de familiaridad, exterioridad de una experiencia cultural que, pues, que compite con el hambre y con la desesperanza, ¿no? Y cómo en un momento, como se crea, digamos, como esta magia, ¿no? Que sucede. Pero sucede a partir de esta disposición de jugar de esos, como tú dices, como tu, tu, tu propia selección, ¿no? Y estaba yo pensando en lo que están haciendo en países desarrollados, como en Alemania, que les regalan a los niños en el hospital un libro que en realidad no es una narrativa, es palabra, es nominativo, ¿no? O sea, hay como estos libros que son como libros como de palabras, ¿no? Y solo son palabras, ¿no? Y en otros casos hay otro librito que es como con pestañas, que es como una narrativa de, pues de una situación de animales, justamente de una granja, digamos, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo pensaba, necesitaríamos más del segundo tipo de libros, porque está la imagen y está una narrativa. Y también hay unas onomatopeyas de cómo hacen los animales, ¿no? Pero la primera me parecía que era como una inversión enorme del gobierno, primero de una localidad y luego del país, regalar esos libros. ¿Cómo le sacamos jugo? Digo, claro, los que ya hemos trabajado uno puede como inventar del libro, pero el libro no te ayuda. Entonces, preferentemente libros con texto, con narrativa, con canción, que con palabras. ¿Tú qué piensas? Sí, y si es para bebés, yo trabajé con mi hija María del Sol, que es la que hace libros con música, hace ya casi 20 años en un programa de una de esas farmacéuticas multinacionales, que hizo un programa llamado Palabras que Acompañan. Y María del Sol y yo, digamos que fuimos las que contribuimos con el concepto del programa y con los materiales que había que ofrecer. Entonces era para niños hospitalizados. Y era libros que llevan palabras para acompañar a los niños, a sus padres, a sus familias y al personal médico y auxiliar y hospitalario en todo ese proceso que es muy doloroso para los niños y para todos. Y había unas cartillas que hicimos ella y yo sobre la ida al médico, otra de cómo portarse en el hospital, cartillas, digamos, didácticas. Lleve el papel de la vacuna, no vaya a darle comida, esas cosas, pero había el otro componente que era un libro para el bebé, un libro para niños más grandecitos, con un cuento, y otro para más grandecitos con juegos y actividades, para hacer en la cama sin materiales, pero algo creativo. El de los bebés era Sana que Sana, que eran las nanas y arrullos para acompañar al bebé. Con el disco, fue el primer disco de María del Sol, con nuestro bagaje latinoamericano, las canciones que todos hemos cantado con las distintas versiones, por supuesto, a lo largo y ancho de Latinoamérica, para hacer sentir, esas eran las palabras que acompañan para los más chiquitos. Y eso es el material que yo pienso que para los bebés es necesario. La música, los arrullos. Es su primer encuentro con, con, con la humanización, que llamo yo, con convertirse en seres humanos, que no sea un grito, el grito psíquico, sino el humano
con una estructura de pensamiento, de imaginación, que da el lenguaje. No sé si eso era lo que me estabas Sí, preguntando. o sea, sí, sí, porque en realidad son cantos, son arrullos, son, porque Sí, y otra de ahí las va con cosas, el libro, la cartilla y el claro, disco, ¿no? claro, y el disco, porque otra de las cosas que Edith y yo en una experiencia que tuvimos hace varios años encontramos en los espacios de cuidado infantil de la Universidad Autónoma de Puebla. También están ahí por edades, nunca los juntan, están así como los de 6 meses, los de 8 meses, así, ¿no? Pero las personas que estaban a cargo de estas salas estaban dispuestas a leerles, pero no les leían. O sea, su experiencia era como contarle lo que había, ¿no? O sea, en el libro. Aquí hay unas flores y aquí hay como unas rayitas, pero era como una concepción del niño que no iba a entender, digamos, la lectura, ¿no? Y solo fue una vez que les dijimos, nomás léanles, o sea, ustedes tienen ahí los libros en las manos, nomás presten la voz. Y a la siguiente sesión ya estaban ellas leyendo los libros para ellas y para los niños, ¿no? Pero yo me regreso a la pregunta que es, si yo solamente tengo libros de palabras, lo que voy a leer son palabras. Y como que me deja sin recursos para estar con estos niños. En cambio, si está el disco, si está la canción, si está el motivo, si está esta La producción plástica, imagen, está la la imagen, imagen. ¿no? Ajá. Porque además la imagen en los libros para niños es su mundo eh, de lectura. Los niños no están leyendo las letras, pero están leyendo y a mí me parece tan emocionante ese momento en el que el bebé hacia el año, yo creo más o menos, un bebé al que se le lee todo el tiempo y se le muestran los libros y se animan los libros, sabe cuál es el elefante, cuál es la cebra, aunque nunca haya visto un elefante y una cebra, sabe cuál es la gallina, cuando esas manchas, porque son manchas, adquieren nombre, carácter, y uno le dice dale un besito al perrito, y el bebé sabe cuál es el perrito, y puede ser un perro abstracto, un perro caricaturesco, un perro solo la cabeza, ya él sabe exactamente si es el perro o la gallina o el elefante. Eso es muy difícil. Eso es un lector. Exactamente, ese es un lector. Y me haces recordar, porque ahorita que mi hijita tiene 1 año y medio, está justamente en lo que comentas, en estar señalando los personajes, los animales, el que le gustó, y o sea, la pelota, o sea, ver dentro de la ilustración una pelota es algo que le llama un montón de atención porque su hermano mayor, o sea, cómo conectan también con sus propias experiencias, ¿no? Porque su hermano mayor lo reconoce porque siempre juega la pelota, ¿no? Y esos momentos para conversar, o sea, y creo que es como el momento en que, claro, no solo leemos la historia, sino también conversamos en relación a lo que nos está señalando. Ah, sí, como la pelota de Guillermo, ¿no? Entonces ya ahí se van desprendiendo otras conversaciones y ese diálogo, ¿no? Eso es riquísimo. Y lo que decía Alma me, también me resuena un montón porque también depende de la concepción de niño que tengamos. O sea, nuestra actuación va a depender de qué entendemos por esas edades, ¿no? Si lo veo como un niño competente, capaz de hacer uso del lenguaje, con derecho a la complejidad al momento de seleccionar el libro, ¿no? No te estoy diciendo libros así juveniles, pero con derecho a que si bien es un niño pequeño, no es solo este libro de conceptos o de palabras, sino yo creo que estás listo para una historia, ¿no? Y esa complejidad es válida y a pesar de que tengas 1 año, te la leo, ¿no? Y no solo digo, acá hay una flor, un perrito, ¿no? Entonces eso me Oh, parece no, no, muy no, pero es difícil. que desde este compró un huevito
ya los estamos entrenando en la estructura narrativa, en poder seguir una secuencia. Que hay varias, ¿no? La de, o sea, cuando tú juegas con las manos, ¿no? En esta casita vive un pajarito, y va la abeja, entonces ya, y todos vamos a hacer algo y ustedes se van a dormir, ¿no? O sea, Es un sí, 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 cuento, hay una parte, un pero cuento. yo sigo dándole vueltas a esta idea que es como muy racional del desarrollo del lenguaje como vocabulario. Porque si yo no tengo el recurso para, a partir de las palabras, armar historias, los libros me ayudan a armar esas historias. Y a lo mejor en el mediano plazo ya puedo tomar un libro que es de palabras para hacer algo distinto, ¿no? O como el libro que tiene Pequeño Editor, que es el del abecedario, pero en realidad son palabras como de canto, como de juego, como de, y no son solamente palabras. Pero hay un concepto que sí me parece muy, como muy racional, y aquí hay mucho más afectivo, anímico, presencia, ¿no? Que empezaste con el arrullo, todas estas cosas, ¿no? Ay, si alguien nos diera la oportunidad de hacer esos libros para los bebés, todo lo que haríamos. Sí, 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 sí. Pues Que en hay que Alemania seguir, nos oigan. sí. Hay que seguir con estas posibilidades de construir y de recuperar otras narrativas y de inventar, ¿no? Esto que tú decías al principio que es precioso, de cómo estas canciones que ellos reconocen, que tú les cantas y que ellos en realidad imitan, se concentran, están familiarizados, ¿no? Y eso hace que el adulto vuelva a cantar aquellas como que Esa. más entusiasman al niño, o sea, porque de un posible repertorio, a lo mejor de 5 o 6, hay una que lo atrapa y esa es la que se convierte como en ese vínculo de comunicación, ¿no? También, ¿sí? ¿Sí? Y No, si uno le pues canta está, la otra, lloriquea. Tiene que regresar a esa. a esa, Entonces, el bebé es muy chiquitico. Y ya tiene toda una selección. Esos son procesos muy complicados. sí, 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 Hay una Castaret, una francesa que escribió un libro maravilloso que se llama uno para cantantes, para enseñar a cantar sobre el canto, pero un capítulo que se llama La voz de la madre. Ella cuenta que a los bebés recién nacidos, pero muy recién nacidos, con sensores y esas cosas de los científicos, les hacen pruebas y eh, cuando la madre lo tiene así y le habla a él y se dirige a él, ay, mi tesorito, qué belleza, es que el instinto de destrucción se acciona. Cuando la madre igual lo tiene ahí, pero voltea a hablar con la enfermera, con el esposo, con el que sea, es la misma voz de la madre, pero ya no se dirige a él y cambia la tonalidad y el bebé deja de succionar. El bebé que hace el reconocimiento de cuando la voz de la madre se dirige a él. Eso es una cosa increíble. Qué bellezas pasan en estos primeros meses, en todos los primeros años, es increíble y lo estoy volviendo, o sea, si bien lo tengo como muy presente dentro del nido, dentro de mi hijo que ya cumplió 5 años, ahorita que estoy como comenzando de nuevo con la de un año, es como que emocionante, emocionante. Y, nada, realmente, Irene, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado, por tu maravillosa experiencia. O sea, ya de por sí narrándolo, yo ya me imaginaba, pero con las fotos ha sido también pues trasladarnos a estos lugares, ¿no? Y yo creo que me quedo con varios puntos, varios aprendizajes, reflexiones que has dejado, ¿no? No perder nuestro legado, seguir alimentándolo de generación en generación
y identificar qué cosas nos representan como comunidad, ¿no? Porque estoy segura que también acá en Lima o en diferentes regiones hay estas nanas, esos arrullos que son muy, muy propios de los diferentes lugares, ¿no? Y que no podemos perderlo. Esto que me pareció mágico, que es buscar inventar palabras mágicas para jugar con los niños, me pareció sí, que sí, tenemos que ahí estar inventando estas palabras, dignificar el rol de los padres, no estar ahí para castigarlos ni estar ahí apuntando en las cosas que se hacen mal, sino estar ahí para acompañarnos, ¿no? Para acompañarnos y seguir creciendo, ¿no? Y la disposición para jugar en todo momento, ¿no? Para Ay, qué jugar. bueno, me encanta ese resumen que tú haces, porque yo voy hablando por ahí, y conversamos entre todos, y tú sacas así, algo concreto. Muchísimas gracias, Irene. No sé si alguien para A cerrar usted. quiere compartir algo. No, muchísimas gracias. Alma, me Gracias. encantó conocerte por fin. Sí, por fin nos hemos podido ver, ¿verdad? Y platicar a mí también me emociona mucho. Y lo hemos de repetir, Irene, porque realmente ha sido un regalazo, como como cada día de la semana, que ahora es el miércoles. La verdad es que son encuentros súper lindos, ¿verdad? Porque aunque andamos en tantas cosas, la posibilidad de estar juntas, concentradas, escuchándonos y pensando en esto, me parece maravilloso. Muchas, muchas gracias. No, a Gracias. ustedes por invitarme por este rato. A mí también me encanta contar mis historias y que alguien me las oiga, eso es especial. Y Gracias. Muchísimas ojalá gracias. las espero en Colombia a todos los que están aquí. Vivo en una playa que acoge a todos los visitantes, así que bienvenidos. Vamos a ir, vamos a Vamos ir. a ir, vamos a ir. Ahí te vamos a llegar. Gracias, Irene. Buena noche para todos. Un Gracias. abrazo. Gracias, Chao. Irene. Buenas Muchas noches a todas. gracias. Que descansen. Gracias, chao. Chao.